Hay una película de la que Clint Eastwood se niega a hablar. No porque fracasara. No fracasó. No porque estuviera avergonzado de su actuación. No lo estaba. Sino porque algo ocurrió entre bastidores que dejó una marca que ni siquiera él puede explicar. Un proyecto filmado en la cima de su creciente fama que ahora finge que ni siquiera existe. Entonces, ¿qué pasó exactamente en el set de este olvidado western de 1970? ¿Y por qué más de 50 años después Eastwood sigue negándose a volver a verla? Antes de que Clint Eastwood se convirtiera en una de las figuras más legendarias de Hollywood, un hombre cuyo estrabismo por sí solo podía cargar una escena, no era más que otra cara anónima que molía en los suburbios del mundo del espectáculo. Y mucho antes de los trajes elegantes, los 6 tiros y los inolvidables one-liners, era Clinton Eastwood Jr., un niño larguirucho que creció durante los años más oscuros de la Gran Depresión. Nacido en 1930 en San Francisco, los primeros años de Eastwood estuvieron marcados por la inestabilidad económica. Su padre, un trabajador del acero, trasladaba a la familia con frecuencia en busca de trabajo, arrastrando al joven Clint de una ciudad californiana a otra. No fueron años glamurosos. Eastwood creció alto, tranquilo y duro. No por instinto de estrella de cine, sino porque no tenía elección. La supervivencia era lo primero, y ese sentido común se convertiría más tarde en la columna vertebral de su personaje en la pantalla. Después del instituto, no hubo clases de interpretación ni audiciones. En su lugar, Eastwood trabajó en una larga lista de empleos de cuello azul: leñador, genificador, empleado de gasolinera, obrero del acero. Una vez excavó piscinas para llegar a fin de mes. No había un camino claro a Hollywood y nadie le llamaba por su nombre. Pero el destino tiene una extraña manera de trabajar. En 1951, Eastwood fue reclutado por el ejército estadounidense y enviado a Fort. No entró en combate, pero vio oportunidades. Fort O era un punto caliente para los futuros talentos de Hollywood. Actores, profesores de arte dramático y futuros cineastas entraban por esas puertas. Y Eastwood, con su aspecto llamativo y su porte sereno, no pasaba desapercibido. Tras su paso por el ejército, consiguió una prueba de cámara en los estudios Universal. La mayoría de sus primeras interpretaciones fueron rígidas y torpes. Pero su aspecto, alto, robusto, con ese estrabismo que parecía que podía ver a través de las paredes, era innegable. Le dieron algunos papeles olvidables, a menudo de vaquero de fondo o de figurante mudo. Hollywood aún no sabía qué hacer con él. Eso cambió en 1959, cuando le dieron el papel de Rowdy Yates en el western televisivo Rawhide. Al principio, parecía otro papel secundario, pero algo sucedió. Semana tras semana, los espectadores seguían sintonizando la serie y no podían apartar los ojos de Eastwood. Su personaje no era el principal, pero transmitía una cruda intensidad que le robaba todas las escenas. De repente, Eastwood era algo más que una cara entre la multitud. Era una presencia. Rawhide le convirtió en una estrella de la televisión, pero seguía siendo un camino estrecho. Eastwood quería más. Estaba harto de que le dijeran cómo pararse, cómo hablar, cómo actuar. Y entonces, justo cuando la mayoría de los actores se conformaban con una carrera televisiva segura, Clint Eastwood asumió un riesgo que cambió la historia del cine. Dijo que sí a un extraño western de bajo presupuesto que se rodaba en España. El director apenas hablaba inglés. La paga no era muy buena. El proyecto parecía arriesgado, incluso descabellado. Pero el papel, un pistolero silencioso y sin nombre con una mirada letal, era exactamente el tipo de personaje que Eastwood sabía que podía encarnar. Esa película fue un puñado de dólares. Lo que siguió fue alquimia cinematográfica. Por unos dólares más y el bueno. El malo y el feo completó la llamada trilogía de los dólares y transformó a Clint Eastwood de vaquero televisivo en icono internacional. No era solo una estrella. Se convirtió en el rostro del nuevo western. Más oscuro, más descarnado, despojado de moralidad. Pero con la fama llegó la frustración. A pesar de su creciente notoriedad, Eastwood seguía teniendo que responder ante estudios, directores y productores que no acababan de entender lo que él aportaba a la pantalla. Estaba atrapado entre dos identidades: el estoico antihéroe que el mundo adoraba y el actor que anhelaba el control creativo. Esa tensión llegaría a un punto crítico en un proyecto que más tarde trataría de olvidar.
Y ese proyecto era Dos mulas para la hermana Sarah. En 1970, Clint Eastwood estaba en la cresta de la ola. La trilogía Dólares le había convertido en un fenómeno mundial, y el público no se cansaba de su mirada gélida y su presencia fría y metódica. Era el hombre que apenas hablaba, pero lo decía todo con un movimiento de mandíbula. Su imagen era a prueba de balas, y Hollywood por fin empezaba a tratarlo como a un protagonista. Así que cuando Dos mulas para la hermana Sarah aterrizaron en su escritorio, parecía una victoria desde todos los ángulos. Era un western, su pan de cada día. Tenía un toque político con un argumento relacionado con la intervención francesa en México, la suficiente profundidad histórica para elevarlo. Fue dirigida por Don Siegel, un hombre al que Eastwood respetaba y con el que colaboraría en múltiples ocasiones, y su coprotagonista Shirley Mann, una de las actrices más respetadas y dinámicas de Hollywood. Sobre el papel, la película debería haber encajado a la perfección. La premisa era extraña pero prometedora. Eastwood interpretaría a Hogan, un rudo mercenario estadounidense que opera al sur de la frontera y rescata a Loki, que parece ser una monja católica de un intento de asalto por parte de unos bandidos. Es misteriosa, afilada y claramente esconde algo. Juntos, la improbable pareja viaja a través de territorio hostil, esquivando por igual a tropas franceses y revolucionarios, con el peligro acechando a cada paso. Tenía todas las papeletas para convertirse en un éxito de género. Part western, parte comedia de colegas con toques de romance e intriga política. La química entre el estoicismo de Eastwood y la energía de Mann debía ser el motor de la película. Los estudios Universal tenían grandes esperanzas. Eastwood se estaba convirtiendo en una atracción de taquilla y Mann aportaba credibilidad crítica. Pero desde el momento en que comenzó el rodaje, algo no encajaba. El tono nunca era el adecuado. ¿Era una comedia? ¿Una sátira? ¿Una película de guerra seria? Nadie parecía estar seguro. El guión intentaba combinar el humor con la crudeza, la ironía con la intensidad, pero no lo conseguía. Para Eastwood, que prefería la narración ágil y centrada y el realismo emocional, el ritmo desigual de la película y los diálogos fuera de ritmo resultaban frustrantes. Intentaba construir su carrera sobre la autenticidad y la tensión. Pero Dos mulas para la hermana Sarah se inclinó demasiado hacia la ironía campy. Detrás de las cámaras, las cosas empeoraron. La relación entre Eastwood y Mann, fundamental para el éxito de la película, era cualquier cosa menos armoniosa, y estaba a punto de convertirse en una de las dinámicas de trabajo más incómodas de toda la carrera de Eastwood. Clint Eastwood no es conocido por perder la calma. A lo largo de sus décadas de carrera, ha desarrollado una reputación de calma bajo presión. El tipo que aparece, consigue la toma y deja el drama para los demás. Pero en el plató de Dos mulas para la hermana Sarah, ni siquiera Eastwood podía ocultar su frustración. La razón, Shirley Mann. Mann era una actriz aclamada, audaz, franca y intensamente comprometida con su oficio. Aportaba una gran energía a cada papel y no tenía miedo de desafiar a un director, reescribir líneas o debatir cómo debía interpretarse una escena. Ese enfoque podría haber funcionado con otros actores, pero Eastwood era su opuesto en todos los sentidos. Era minimalista, interno, instintivo. No ensayaba en voz alta, no analizaba una escena hasta la muerte. Él simplemente era el personaje, silencioso, enroscado, mortal. Desde el primer día, sus diferencias fueron evidentes. El estilo asertivo y a veces teatral de Mann disgustaba a Eastwood, que la encontraba imprevisible y abrumadora. Por su parte, ella consideraba a Eastwood demasiado rígido, demasiado encerrado en su imagen, poco dispuesto a jugar o a ofrecerle las reacciones dinámicas que ella esperaba. Su energía fuera de la pantalla empezó a contagiarse a su dinámica en la pantalla, y no en el buen sentido. Las tensiones aumentaron rápidamente. No estaban de acuerdo en el bloqueo, en el tono, en las líneas. Incluso el director Don Siegel, que más tarde se convertiría en uno de los colaboradores más cercanos de Eastwood, luchó por equilibrar sus temperamentos opuestos. En un momento dado, Eastwood se refirió en voz baja a la producción como miserable. Viniendo de alguien tan reservado como Eastwood, eso lo dice todo. Lo que arruinó la experiencia no fue una pelea a gritos o una crisis dramática. Fue la fricción constante, el lento choque de egos y valores artísticos.
Cada escena se convertía en una negociación. Cada momento parecía un trabajo. Para Eastwood, que valoraba la eficacia y la sencillez en el rodaje. La experiencia fue agotadora, y le dejaría una marca que nunca superó del todo. El control creativo lo es todo para un cineasta como Clint Eastwood. Y aunque Dos mulas para la hermana Sarah podría haber parecido un campo de juego creativo sobre el papel, el producto final fue cualquier cosa menos satisfactorio para él. Uno de los mayores problemas de Eastwood fue el tono de la película. No podía decidir qué quería hacer. ¿Era una película del oeste con apuestas emocionales? ¿Una oscura alegoría política o una comedia desenfadada de parejas dispares con tiroteos? Para Eastwood. Era un poco de todo y mucho de nada. La confusión tonal socavó toda la historia. Luego vino el giro, el que se suponía que iba a dar a la película su mordiente. El personaje de Mla, la hermana Sarah, no era una monja en absoluto. Era una prostituta que se hacía pasar por hermana para protegerse durante el caos de la guerra. Sobre el papel, se suponía que era inteligente, un momento que cambiaba las expectativas. Pero Eastwood lo odiaba. Para él, el giro parecía forzado, casi caricaturesco. No profundizaba la historia. Lo abarató. La revelación no sirvió a los personajes ni al arco emocional. Solo añadía una capa de ironía que chocaba con el peligro y la seriedad que la película intentaba establecer. Era el tipo de truco para el que Eastwood tenía poca paciencia. Incluso visualmente, la película no dio en el blanco. La fotografía carecía de la belleza austera de los westerns de Sergio Leone. El montaje era desigual. El montaje final, en opinión de Eastwood, carecía de la garra. El realismo y el peso que hacían que un western significara algo. Más que nada, Dos mulas para la hermana Sarah recordaba a Eastwood algo que odiaba. Estar fuera de control. Él no dirigía. No estaba dando forma a la historia. Todavía era en ese momento un asesino a sueldo, leyendo las líneas de otra persona, caminando por el camino de otra persona, y se notaba. Cuando las cámaras dejaron de rodar, Eastwood no solo había terminado la película, había terminado con esa versión de sí mismo. Algo tenía que cambiar. Necesitaba dirigir, necesitaba ser dueño de su trabajo. Y Dos mulas para la hermana Sarah se convirtió en el empujón final que lo envió en esa dirección. En toda carrera, hay una línea que separa el trabajo que haces del trabajo que eliges hacer. Para Clint Eastwood. Dos mulas para la hermana Sarah trazaron esa línea con tinta gruesa y permanente. A principios de la década de 1970, Eastwood ya había protagonizado algunos de los westerns más emblemáticos de la historia. Pero detrás de las cámaras, estaba cada vez más cansado de que le dijeran lo que tenía que hacer, de realizar interpretaciones moldeadas por la visión de otras personas. Tenía ideas, tenía instintos. Y Dos mulas demostró una cosa sin lugar a dudas. La única forma de conseguir el tipo de película en la que creía era hacerla él mismo. Al año siguiente, Eastwood se puso detrás de la cámara para dirigir Play Misty. Para mí, fue un cambio radical. No era un western, ni una película de guerra, sino un thriller psicológico con una antagonista femenina y ningún héroe claro. Era tensa, tranquila, peligrosa, y completamente diferente de la energía confusa de Dos mulas. La diferencia era de la noche al día. A partir de ahí, Eastwood empezó a crear una filmografía más personal y precisa. Dirigió High Plains Drifter, un western sombrío y fantasmagórico que cuestionaba la idea del vaquero heroico. Le siguieron Josie Wales, Pale Rider y Sin Perdón. Películas que se adentraban en el alma de la frontera americana, despojándose de la mitología para revelar algo más oscuro y humano. Y no se trataba solo de westerns. Abordó la guerra, las banderas de nuestros padres, el romance, los puentes del condado de Madison, incluso historias de heroísmo de la vida real. Sully, American Sniper, pero el hilo conductor eran suyas. Su tono, su ritmo, su mensaje. En retrospectiva, Dos mulas para la hermana Sarah se convirtió en algo más que una decepción. Se convirtió en un catalizador. Un momento claro en el que Eastwood se dio cuenta de que no podía seguir siendo un pasajero en la historia de otro. Necesitaba el volante. Y una vez que lo cogió, nunca lo soltó. A lo largo de las décadas, Clint Eastwood ha hablado con franqueza sobre casi todas las etapas de su vida y su carrera. Ha reflexionado sobre sus triunfos. Ha admitido fracasos personales. Incluso ha bromeado sobre las películas que no acabaron de funcionar. Pero cuando se trata de Dos mulas para la hermana Sarah,
Hay una cosa que nunca hace. Verla. Nunca ha vuelto a ver la película. Nunca ha ofrecido ningún comentario en profundidad. Nunca ha hablado de ella con el cariño que reserva a otros primeros proyectos como Hang 'em High o Harry el Sucio. Cuando la película sale a colación en entrevistas o retrospectivas, Eastwood se calla. A veces la pasa por alto. A veces la evita por completo. ¿Por qué? No se trata solo de la tensión inicial con Shirley Mlan, aunque está claro que dejó una cicatriz. No es solo el tono chapucero o el giro que encontró ridículo. Es más profundo que eso. Dos mulas para la hermana Sarah representa una versión de Clint Eastwood que ya no existe. Una versión que aún estaba buscando su lugar, que seguía siendo presionado por los productores, que seguía aceptando papeles que no reflejaban quién era él. Para Eastwood. Ver esa película significaría volver a una época en la que no tenía el control, en la que se sentía encasillado, mal representado y sin voz. Las mismas cosas que ha pasado el resto de su carrera evitando. Y quizá por eso la deja enterrada, a diferencia de sus otros westerns, que a menudo se mencionan. Restaurant y Celebran. Dos mulas brilla por su ausencia en retrospectivas, homenajes o proyecciones de aniversario. Es el capítulo silencioso. La incómoda nota a pie de página. Una película realizada por un actor que aún no se había convertido en una nutria. Y que se niega a mirar atrás. Clint Eastwood ha construido una de las carreras más legendarias de la historia de Hollywood, no solo por los papeles que aceptó, sino por los que dejó atrás. Y Dos mulas para la hermana Sarah se convirtió en la película que marcó el final de su conformidad y el principio de su mando. Después de esa experiencia, Eastwood ya no firmaba solo porque un estudio le llamara. Se volvió deliberado, intencionado. Eligió proyectos que se ajustaban a su identidad en evolución como cineasta y narrador. Papeles con peso. Historias con silencio. Personajes que hablaban a través de la acción, no de la exposición. No persiguió tendencias. Las estableció. Y en el camino, demostró algo raro. Que el crecimiento artístico a veces exige rechazo, no de los demás, sino de uno mismo. La versión que se quedó callada, siguió el juego, aceptó el trabajo y esperó que funcionara. Dos mulas para la hermana Sarah no fue un desastre. Hizo dinero. Tuvo grandes nombres. Para algunos, incluso es un clásico nostálgico. Pero para Eastwood, representaba todo lo que no quería volver a ser. Un hombre sin voz en cómo se contaba su historia. Y tal vez por eso no la vuelve a ver. Porque para él, no era solo una película. Era una advertencia. En la vasta biblioteca de la obra de Clint Eastwood, desde clásicos de pistoleros hasta dramas galardonados, Dos mulas para la hermana Sarah se encuentra sola, no porque fracasara, sino porque ya no encaja en la narrativa del hombre en que se convirtió Eastwood. Es el fantasma de un papel que no le pertenecía. Una actuación que no reflejaba sus instintos. Una colaboración que le llevó en una dirección que nunca quiso seguir. Y se convirtió en el recordatorio silencioso de que el control, el verdadero control creativo, no se da, se toma. Así que cuando Clint Eastwood se niega a volver a ver esa película de 1970, no es por vergüenza. Es porque ya ha visto todo lo que necesitaba. Una vez fue suficiente. El resto de su carrera, los Oscar, las obras maestras, la leyenda, se construyó alejándose de esa versión de sí mismo. Y tal vez esa es la verdadera historia. No porque no la verá, sino porque nunca la vio.